Presidente Daniel Noboa afirma que los homicidios y las vacunas han disminuido en un 20%. También criticó a la Revolución Ciudadana por el informe de fiscalización que recomienda el archivo del juicio político contra Wilman Terán. Sicarios asesinaron al teniente político de la parroquia El Cambio, perteneciente al cantón Machala, en El Oro. Consejo de Participación Ciudadana designó a Dunia Martínez como presidente del Consejo de la Judicatura. Martínez presidirá ese organismo hasta enero de 2025. Juez negó el habeas corpus presentado por el ex vicepresidente Jorge Glass, quien alegaba un mal estado de salud. Comunidad internacional condena ataques rusos a hospitales, uno de ellos infantil en Ucrania, que dejaron más de 35 muertos y decenas de heridos. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Lunes 8 de julio, amables televidentes, buenas noches y bienvenidos a esta emisión informativa. Empezamos con noticias de Crónica Roja. 2 hombres fueron asesinados en el cantón Santa Lucía, en Guayas. Las víctimas fueron baleadas cuando se movilizaban en horas de la madrugada. Yo escuché 2 tiros. Quienes pasaban por ese camino del recinto Bermejo de frente en Santa Lucía, inmediatamente los identificaron, que eran 2 jóvenes vecinos quienes habían sido asesinados. Uno había salido de una fiesta minutos antes y tuvo un desperfecto en la motocicleta rumbo a su casa, pero fue a buscar a uno de sus primos para que le ayudara y lo acompañara. Los 2 fueron baleados. La unidad de criminalística pudieron realizar la fijación y la recolección de indicios donde pudieron constatar una bala deformada, 2 cartuchos, los cuales son ingresados a la bodega de la Policía Judicial. Uno tenía 19 y el otro 20 años. La policía investiga ese doble crimen del que, como hipótesis, descartan el robo. La motocicleta había quedado a pocos metros y los 2 no registraban antecedentes penales. Al parecer, uno de ellos es hijo de un ciudadano que pertenece a un grupo delincuencial organizado. Entonces eso ya la DINASED está llevando esa información. En Santa Lucía están preocupados porque no han sido los únicos casos en los últimos días. Los habitantes de ese cantón de Guayas creen que 2 agrupaciones delictivas están marcando el terror en esta población, informó Charlie Pisa. Sicarios asesinaron al teniente político de la parroquia El Cambio, perteneciente al cantón Machala, provincia de El Oro. El funcionario se movilizaba en su vehículo cuando fue atacado. El hecho violento se registró la tarde de este lunes 8 de julio en la vía panamericana a la altura del sitio La Iberia. Al interior de su vehículo quedó el cuerpo sin vida de David Andrés Jiménez Quesada, quien ejercía la función de teniente político. Lo que nos refieren es que hay un vehículo automóvil procede a interceptar al vehículo que encontramos aquí. Varios sujetos, los cuales inmediatamente proceden a realizar varios disparos. La víctima recibió impactos de bala en la cabeza, tórax y abdomen que prácticamente le quitaron la vida en el acto. Regados por el piso quedaron más de 12 indicios balísticos que fueron levantados por el personal de criminalística. Lamentablemente se trata del señor David Jiménez, que es el señor teniente político del Cambio. Inmediatamente la Policía Nacional, con las unidades especializadas, está procediendo a realizar ya la ruta técnica para dar con este paradero de estos sujetos causantes de este hecho violento. La ciudadanía está conmocionada por las muertes violentas que se han suscitado este fin de semana en los cantones de Machala, El Guabo, Santa Rosa y Pasaje. Bueno, como usted sabe, algunas muertes son selectivas y la mayoría de estos sujetos que han sido victimados poseen antecedentes penales. Estamos ya estableciendo cuáles son los móviles y también establecer de manera ya técnica con el eje investigativo para dar con los causantes del hecho. Se conoció que Jiménez, antes de ser funcionario público, fue parte de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Su experiencia en seguridad lo motivaba en la actual función a participar en operativos que se realizaban en su jurisdicción, aunque familiares mencionaron que el fallecido no tenía enemigos ni amenazas. Informó Richard Ceballos.
3 muertes violentas se registraron en 2 cantones de la provincia de Los Ríos durante la mañana de este lunes. Esto se suma a otros hechos violentos registrados en las últimas horas que han dejado como saldo 11 víctimas mortales en apenas 3 días. Una pareja de esposos que se movilizaba en una motocicleta por la vía La Unión La Clara, zona rural de Babahoyo en la provincia de Los Ríos, fue alcanzada por un vehículo que los impactó con el propósito de encunetarlos para luego asesinarlos con certeros disparos, alarmando a los moradores del sector. Este suceso fue reportado a las 8 de la mañana de este lunes. Solamente los 2 cuerpos que estaban aquí, el señor que estaba allá, la chica que era la moto que tenía encima, nada más. ¿La chica estaba viva? Sí, todavía estaba viva porque ella se quejaba y como ya había gente, había gente bastante aquí. No, nadie se metió, sino que llamaron más allá a la ambulancia, a la policía, pero nunca llegaron ahí. La policía confirmó que las víctimas fueron Evelyn Jarrín Marcillo, de 24 años, y Alexander Giovanni Sánchez Cedeño, de 23. Este último reportaba 2 antecedentes penales, situación que da una línea de investigación para las autoridades. Por porte de arma, en 2021-2022, aparentemente se están verificando varias hipótesis también que se tiene, pero no les puedo dar mayores resultados porque las unidades se encuentran en este momento investigando el mismo. Horas más tarde, al mediodía, en la parroquia San Juan del cantón Pueblo Viejo, un hombre identificado como Olmedino Avilés, de 55 años, fue baleado mientras caminaba por las calles. Posteriormente lo trasladaron hasta el Hospital Martín y Casa en Babahoyo, pero producto de sus heridas falleció. Por versiones de los moradores del lugar, alertan la presencia de una motocicleta color roja con 2 ocupantes quienes habían realizado varios disparos hacia un ciudadano. El hombre no tenía antecedentes delictivos y se investiga sobre un presunto ajuste de cuentas. Con estas 3 víctimas suman 11 muertes violentas en la provincia de Los Ríos entre el fin de semana y el reciente lunes, llegando ya a 436 asesinatos en lo que va del presente año, cifras alarmantes para una provincia con menos de 900.000 habitantes, informó Martín Soto. El hombre que asesinaron en el barrio Centenario Sur de Guayaquil responde al nombre de Rodolfo Moreira, de 45 años, quien tenía antecedentes penales por delitos como delincuencia organizada y lavado de activos. La policía investiga este caso. El ataque ocurrió a las 16:15 del domingo en los exteriores de esta casa ubicada en las calles Nicolás Augusto y 6 de marzo del barrio Centenario al sur de Guayaquil. Rodolfo Moreira, de 45 años, iba a ver algo a su camioneta cuando fue interceptado por sujetos a bordo de un carro de alta gama que le propinaron más de 30 disparos. La crueldad del hecho se refleja en las manchas de sangre impregnadas en la acera y en la pared de la vivienda. 4 individuos, un conductor y 3 sujetos armados que le ocasionan múltiples disparos, ocasionándole una muerte inmediata. Dentro de los indicios rescatados de la escena del crimen, pues se pudo identificar que existían 3 tipos de municiones, 2 correspondientes a armas largas y una a una munición de calibre 9 milímetros. El fallecido registra antecedentes por delincuencia organizada en 2 ocasiones, estafa y lavado de activos. Aparentemente estuvo involucrado en el caso en el que miembros de la Armada fueron procesados por robarse una droga incautada en las Islas Galápagos en el año 2022 y mantenían conversaciones con el ahora occiso, que habría sido miembro de una organización delictiva que opera sobre todo en el sur de la ciudad. El hermano de este ciudadano también falleció, se lo encontró en alta mar con signos de una muerte violenta. Esto ya está siendo manejado por la DINASED y las unidades de inteligencia a fin de recabar información para saber cuáles han sido los causantes y sobre todo las motivaciones que puedan estar vinculadas con estas muertes violentas. Los moradores del barrio Centenario expresan su malestar de forma reservada, porque según mencionan, algunas personas sospechosas se han mudado a la zona y otras rondan. Vamos a activar nuevamente, hacer un recorrido para activar nuevamente los botones de pánico e invitamos a los ciudadanos que el momento que exista algún tipo de duda, alerta o sospecha sobre algún vecino
o emprendimiento que se establezca en este sector, pues se comunica algunos 800 delitos. Informó Adriana Peralta. Revisemos noticias del ámbito político. El ex vicepresidente Jorge Glass falló en su nuevo intento para salir de prisión. Un juez de Guayaquil negó este lunes el habeas corpus presentado por Glass, donde alegaba un mal estado de salud. A más del fallo, el gobierno ha manifestado en torno a este tema que el ex vicepresidente sí cuenta con atención médica y acceso a sus medicamentos. Jorge Glass está cumpliendo una condena unificada de 8 años de prisión por los casos Odebrecht y sobornos. El presidente Daniel Noboa afirma que los homicidios y las vacunas han disminuido en un 20%. También criticó a la Revolución Ciudadana por el informe de fiscalización que recomienda el archivo del juicio político contra Wilman Terán. Buenos días. Ahora sí estamos. Para el presidente, en el Parlamento hay un plan que busca desmontar la operación Metástasis, liderada por la Fiscalía General del Estado. Pero el expresidente del Consejo de la Judicatura, que lideraba todo esto, hoy le quieren votar para archivar, para darle impunidad. Pero si un expresidente dice que invadan el Ecuador y bloqueen el puerto de Guayaquil, ahí no quieren dar paso. Esto de ahí se ve clarito, se ve clara la troncha. Sobre el plan Fénix, aseguró que las estadísticas siguen disminuyendo. Vacunas, pero hay muchísimo menos. ¿Usted cree que ha bajado? Estadísticamente, homicidios, bajo los mismos indicadores, bastante menos. Bueno, Fiscalía tiene que moverse y hacer una verdadera purga en la cantidad de jueces corruptos. Enfiló contra los contratos colectivos y prebendas gremiales que confundieron protección laboral. No hay que afectar al obrero, lo que hay que afectar es a los sapos que ya están a nivel administrativo y gerencial, que ganan pues decenas de miles de dólares, y esos son los que verdaderamente le cuestan al Estado. ¿Y usan ese dinero para qué? Para la misma militancia de sus partidos. Adicionalmente expuso las cifras del gobierno, que no le ha ido tan mal como afirman sus adversarios. Inflación controlada, 1,18. Exportaciones de bienes primarios, arriba, 12,1%. Exportaciones de bienes industrializados, 5%. Sobre el mismo tema, un plan productivo para cambiar unidades antiguas que consumen eco y extra, con el fin de bajar sus costos. Por camionetas a diésel de producción nacional. Ahora, si no hubiésemos hecho lo que hicimos el primer semestre, no tendríamos el dinero para hacerlo ahora. ¿Cuál es la que se elimina? El subsidio de Extra y de Ecopaís. Hay compañías que se han metido centenares de millones de dólares contrabandeando combustible. También el fortalecimiento del sistema de garantías crediticias dirigido a las pequeñas y medianas industrias a través de la CFN. También a entregar a pymes 200 millones de dólares en créditos productivos a gente que no es sujeta a crédito, emprendedores pequeños. Y que ya están trabajando en los estudios para la construcción del quinto puente en Guayaquil. Anticipó que Finanzas ya tiene la disposición de entregar una garantía soberana que le urge al alcalde Aquiles Álvarez. Informó Jorge Escobar. Las pugnas entre la Asamblea y el Ejecutivo se agudizan tras las declaraciones del primer mandatario Daniel Noboa, quien tildó a la oposición legislativa de troncha política. El presidente del Parlamento, Henry Kronfle, desvirtuó estas acusaciones. La ruptura entre el Ejecutivo y la Asamblea cada vez es más evidente. Este lunes se vivió una álgida pugna entre ambos poderes del Estado tras las declaraciones del presidente Noboa, quien señaló que en el Legislativo opera una troncha política. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, retomó estas afirmaciones e indicó que el Parlamento busca desestabilizar al Ejecutivo. Y han radicalizado la persecución al Gobierno Nacional, a los ministros de Estado y al propio presidente de la República. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, reaccionó a este señalamiento y dijo que el gobierno miente de manera sistemática y que el primer mandatario ve en la Asamblea un enemigo político de cara a las próximas elecciones. Ahora resulta que la Asamblea Nacional, que era la mejor aliada
del gobierno cuando éste necesitaba ya no cuenta. Comienza la campaña electoral, resulta que hay que convertir a la Asamblea Nacional en el enemigo del gobierno. Para Esteban Torres no es una novedad que el legislativo se oponga al gobierno. Lo que sí lo sorprende, dijo, es la decisión de la Asamblea de perseguir a los ministros de Noboa con juicios políticos que podrían afectar los intereses del Estado. En una clara intención, no solo de perseguir al gobierno, sino también de afectar los procesos internacionales que se están discutiendo en este momento, uno el Ecuador como demandado y otro como demandante. Hablar de persecución es hablar de mentiras, señaló Henry Kronfle, quien negó rotundamente haber impulsado el retiro de firmas de otros juicios políticos para acelerar la interpelación de la canciller. Otra mentira más, los juicios políticos que se utilizaron para los ministros, los exministros del señor Guillermo Lasso, fueron presentados, señores, al día siguiente por la bancada del gobierno con el afán de dilatar cualquier proceso de fiscalización sobre sus funcionarios al día siguiente de la intervención contra la Embajada de México. Durante su rueda de prensa, Torres acusó a la Asamblea de perseguir a la jefa de bancada de ADN, Valentina Centeno. Se le ocurrió solo a ella declararlo loco como estrategia al presidente de la República para victimizarse. Y dicen que ha hecho uso indebido de las instalaciones de la Asamblea para actos ajenos a su naturaleza. ¿Desde cuándo denunciar en la Asamblea Nacional es justamente ir en contra de la naturaleza del cargo de asambleísta? Informó Álvaro Terán. Con 88 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió no acoger el informe de la mayoría de la Comisión de Fiscalización que recomendó archivar el juicio político contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y la ex vocal de esta institución, Maribel Barreno, ambos acusados de un presunto incumplimiento de funciones. Tras varias polémicas, pugnas e irregularidades, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió que el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y la ex vocal de esta institución, Maribel Barreno, sean llamados a juicio político. Este juicio ha sido aprobado y está convocado para el próximo martes. Previo a la votación en el Pleno, el presidente de la República advirtió que el correísmo y el Partido Social Cristiano votarían en favor de la impunidad de Terán y Barreno. No obstante, la premonición del primer mandatario solamente se cumplió a medias, pues con 88 votos a favor, provenientes de las bancadas de Construye, ADN y el Partido Social Cristiano, el legislativo decidió no acoger el informe de mayoría de la Comisión de Fiscalización, el cual recomendaba archivar el proceso de control político contra Terán y Barreno. La aprobación del juicio político del señor Wilman Terán, que dice el gobierno que se lo iba a encubrir, que se lo iba a tapar, fue con 88 votos. Pero no nos olvidemos que también buscaron, incluso ante la Corte Constitucional, que se sostengan esas reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, en donde ellos mismos proponían que se les dé vacación a los vocales que estén siendo investigados. Con el enjuiciamiento de Wilman Terán y Maribel Barreno, definitivamente estamos dándole un mensaje correcto al país, que es que nadie en el país tiene patente de corso para hacer y deshacer con la ley lo que ellos convengan y lo que ellos quieran. El correísmo, que lidera la mesa de fiscalización, defendió su informe y señaló que se habría vulnerado el derecho a la defensa de Wilman Terán. La Comisión de Fiscalización, de la información que tengo, tuvo que asumir un rol, pedir pruebas de oficio, porque se le estaba negando la posibilidad al señor Terán de poder defenderse, más allá de la condición en que se encuentra. Asambleístas independientes celebraron la decisión del Pleno e indicaron que aún restan algunos días para obtener los 92 votos que derivarían en la censura de los exfuncionarios de la Judicatura. Piénsenlo bien, señores asambleístas, porque aquí se verá quién está con la patria y quién está con la mafia. Informó Álvaro Terán.
Manta cumplió un mes sin muertes violentas, así lo afirmó la ministra del Interior, Mónica Palencia, en Manabí, donde resaltó que los índices de homicidios a nivel nacional han disminuido. Por su parte, el ministro de Defensa hizo un llamado a la Asamblea Nacional. Fue el 6 de junio cuando se estableció el bloque de seguridad en Manta y desde aquel cantón Manabita la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tomaron el control de lo que estaba sucediendo, una ola de asesinatos sin precedentes. Ya ha pasado un mes y hasta este 7 de julio no han existido homicidios en esa ciudad. Y en la lista de productividad tienen también a Durán en Guayas. Estamos teniendo el éxito gracias a un general cuyo nombre me voy a reservar, pero hemos logrado bajar de la semana 23, que fue su intervención a la fecha, de 10 homicidios semanales a 4 homicidios semanales. Aspiramos poder llegar a 0. La ministra Mónica Palencia comparó eso con lo que está sucediendo a nivel nacional y las cifras de asesinatos. Existe una reducción significativa de 18% en muertes violentas a escala nacional, es decir, con 659 homicidios menos en comparación con el mismo periodo del año pasado. Por otro lado, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, en esa ocasión no envió un mensaje a los organismos de justicia, sino a la Asamblea Nacional y específicamente por el endurecimiento de las penas. Necesitamos dejar atrás la politiquería y trabajar por el bien de todos, para que deje a un lado su política y sus intereses y legisle a favor de la gente. Las autoridades asimismo anunciaron que en el país se realizará una cumbre en temas de seguridad y que en Ecuador ya hay la presencia de una oficina de intercambio de información de la Unión Europea. Se trata de agentes y funcionarios de Europol que se encuentran en Quito, informó Charlie Pisa. Corte comercial, amigos, pero al volver tendremos los detalles del rescate de 2 comerciantes víctimas de secuestro en Guayaquil. Volvemos de inmediato. Más información para todos ustedes, amables televidentes. 2 menores de edad acusados de asesinato fueron detenidos en el sector Las Malvinas sur de Guayaquil. En otros casos registrados en el centro y sur de la urbe porteña, 2 comerciantes secuestrados fueron rescatados. 2 menores de edad fueron detenidos tras una persecución policial en la avenida 25 de Julio, a la altura de Las Malvinas. Ellos están acusados de haber cometido secuestro extorsivo junto a 2 adultos que lograron escapar. Habían secuestrado a una señora, se había encontrado abriendo su negocio en horas de la mañana y varios individuos se bajan de un vehículo encapuchados y proceden a secuestrarle a esta señora. A pocos minutos se logra identificar a este vehículo. Son 2 menores de edad, los cuales al verse acorralados por la Policía Nacional intentan hacer uso de su arma de fuego y fueron neutralizados por la Policía Nacional. Se movilizaban en una furgoneta celeste reportada como robada. En el mismo sector de Las Malvinas, otros 2 menores fueron aprehendidos acusados de asesinato. Intentaban asaltar a una persona de más de 50 años. Al poner resistencia, estos ingresan un arma cortopunzante a la altura del tórax, la cual le produce la muerte. Ambos tienen antecedentes delictivos. Por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, de lo que sí tienen conocimiento pertenecen a la banda de los carniceros. Lamentablemente, la mayoría de estos hechos delictivos, de hechos de violencia, siempre están inmiscuidos menores de edad, principalmente por las leyes que son más permisivas con ellos. Entre tanto, el comerciante que fue secuestrado este sábado en la avenida Quito y 10 de agosto logró ser liberado. La unidad de la UNACE participó en que estaba coordinando este procedimiento. Se tiene conocimiento que efectivamente tuvieron acercamiento con los familiares. Se refuerzan los controles en esta zona comercial para combatir la inseguridad, informó Roselena Vasconés. El bloque de seguridad de Pastaza decomisó más de 1 tonelada de clorhidrato de cocaína que estaba oculta en chatarra. Existen 9 detenidos, entre ellos un policía, así es, un policía en servicio activo y un menor de edad fue aislado. Todo esto era parte del cargamento. Estaban los bloques de droga en sacos de yute. Quedaron regados en medio de la maleza. Quienes los tenían en su poder en el momento de escapar los soltaron. Ocurrió en la parroquia San José, Cantón Santa Clara, provincia de Pastaza.
Acudió la policía y se percataron que 3 kilómetros selva adentro había 2 camiones que estaban haciendo transbordo de paquetes color negro. La autoridad señala que unas 15 personas salieron a precipitada carrera en los automotores, pidieron refuerzos y llegaron los militares. Efectivamente, las sospechas fueron ciertas. Era un cargamento de droga, un poco más de 1 tonelada. Dio como resultado para clorhidrato de cocaína. Esto en una cantidad de 970 paquetes, nosotros dejando fuera del mercado 10 millones de dosis. Muy probablemente pretendía llegar a mercados internacionales. Los que escaparon ingresaron al bosque, allí los atraparon, hubo otros, a quienes los comuneros alcanzaron y los entregaron a los uniformados. La autoridad explica que hay 9 detenidos, 3 de ellos con antecedentes penales por robo y tráfico de sustancias. Cuando verificaron los datos personales, entre los implicados constaba un policía en servicio activo. Teniendo en cuenta que ha habido un servidor policial en servicio activo también entre los detenidos, el mismo que inmediatamente se reportó y se puso a órdenes de las autoridades. Un menor de edad fue aislado, mientras que otra adolescente fue puesta en libertad ya que tenía una discapacidad del 59%. Se decomisaron además 4 vehículos y terminales móviles. El cargamento ingresó por la frontera norte, recorrió Sucumbíos, Napo, hasta que cayó finalmente en la provincia de Pastaza. Se investiga a qué organización criminal pertenecía la sustancia. Tanto de los lobos como de los tiguerones en el sector, y también el conflicto interno que tienen ellos. ¿Por qué? Por el paso de las rutas de todo lo que es el alcaloide. Informó Marilyn Jaramillo. Un residente de Los Ceibos fue detenido luego de realizar disparos al aire. Durante un allanamiento en su domicilio, la policía encontró 19 armas y más de 2.000 municiones. Los moradores de Los Ceibos denunciaron que un residente realizó disparos al aire en estado de embriaguez y por ello la policía ejecutó un operativo en el lugar. Procedimos a la aprehensión de un ciudadano, el mismo que había realizado los disparos. Los vecinos, quienes nos permitieron el ingreso al predio, indicaban que esto ha pasado algunas veces. Tras realizar un allanamiento en el departamento del implicado, la policía encontró varias evidencias. 10 armas cortas, 9 armas largas, tenemos 2.600 cartuchos, tenemos 41 alimentadoras que se encontró en un domicilio. Las mismas que serán sujetas a las pericias respectivas para determinar cuál de estas fue con las que se realizaron los disparos. El hombre de 60 años no registra antecedentes, pero fue detenido. Al ser interrogado por los miembros del orden, les indicó que era competidor de tiro deportivo. Él realiza competencias de tiro práctico y que por eso él tenía las armas. Tenemos armas largas que el señor indica que son de colección de la familia, y tiene armas cortas que son de 9 milímetros. Hay algunos calibres que son de uso deportivo. Por ahora no ha presentado permisos. Los expertos determinarán si son letales, si son para deportivas o si de pronto estuvieron involucradas en algún hecho delictivo. Aclaró que así cuente con permisos, no puede realizar disparos. Al momento nosotros estamos realizando ya las acciones judiciales para poner a órdenes de la autoridad, quienes determinarán las sanciones que serán en este caso. Las armas fueron trasladadas a los patios de la Policía Judicial bajo cadena de custodia. También dio detalles de la detención de 3 menores de edad y un adulto que se dedicaban a dejar panfletos a propietarios de locales comerciales en la parroquia Chongón. Procedimos al allanamiento de un inmueble en el cual existían los aprehendidos hoy con 2 armas de fuego, las motocicletas con las cuales habían estado realizando las extorsiones y estaban poniendo los panfletos, y según los videos se dejó la carta bomba. Informó Roselena Vasconés. Un sujeto fue asesinado en el centro de Guayaquil, mientras que en el Guasmo Sur otro ciudadano falleció tras recibir varios impactos de bala. Aquí los detalles. En la cooperativa César Sandino del Guasmo, al sur de Guayaquil, la tarde de este lunes se registró un sicariato. Un hombre de 43 años de edad se encontraba junto a su novia cerca de una tienda donde pretendía sacar dinero, cuando 2 sujetos que se movilizaban en una motocicleta le dispararon. La mujer intentó ayudar a su pareja, pero él ya no tenía signos vitales. La víctima tenía antecedentes penales por robo en el 2000 y 2001. Habían ido a un cajero
y que como el cajero no le pagó, vinieron para acá, parece que lo han venido siguiendo. Escuché como unos 8 tiros. Pero los que vinieron aquí se contaron como 7. Esto mientras que a las 19 horas en 6 de marzo y Vélez, centro de la ciudad, un ciudadano de 43 años de edad, de nacionalidad venezolana, perdió la vida tras recibir varios impactos de bala. Se escucharon aproximadamente unos 10 a 11 tiros, ¿ya? Y la persona que está ahí avaliada es muerte violenta tipo sicariato, con algunos balas de proyectiles en el cerebro, en la cabeza. En pleno centro de Guayaquil. No es posible, a pocos metros de la zona militar. Imagínense, en pleno casco comercial, en pleno centro de la ciudad de Guayaquil, que suceda una muerte violenta tipo sicariato. En el lugar, criminalística recolectó 9 vainas percutidas. Informó Maite Morán. Amenazan a propietarios de casas para arrebatarles sus propiedades y se están tomando casas en zonas cerradas con rejas para hacerlas centros de acopio. Ponen cámaras de videovigilancia por todos los lugares, de un momento a otro se adueñan de la calle. Este martes a las 22 horas en la noticia Emisión Estelar les presentaremos un informe sobre aquellos que están siendo desplazados por el AMPA. Gracias por preferirnos. Dunia Martínez es la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura y estará en funciones hasta enero del 2025, cuando se efectúe la renovación total del organismo. Su designación se logró gracias al voto dirimente del titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Andrés Fantón. Fue la última oportunidad que tuvieron Telmo Molina, Dunia Martínez y Mario Godoy para tratar de convencer al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De esta terna enviada por la Corte Nacional de Justicia deberá salir el vocal ante el Consejo de la Judicatura y por ende, como establece la ley, será su presidente. Molina literalmente fue el primero en saltar al ruedo con su plan participativo para el mejoramiento de la función judicial. El cómo, a través de la aplicación de disciplinas como la nueva gestión pública, mecanismos de participación ciudadana y el uso intensivo de tecnologías de vanguardia. Martínez, docente universitaria, prefiere apostarle a fortalecer la función judicial desde la independencia. Frente a los otros órganos que sí que son políticos y en los que sí que puede incidir la política, ¿no es cierto? La Asamblea Nacional, en general el Ejecutivo, en el que debe estar la política, el órgano jurisdiccional, la función judicial debe estar alejada del asunto político. Godoy, de igual forma, 1 hora y 30 minutos lo aprovechó para dejar sentado la importancia de contar con recursos económicos. Es necesario, por la política de austeridad que tienen todas las entidades públicas, afianzar la cooperación no solamente interinstitucional. Es necesario que el Consejo de la Judicatura tenga cooperación con las embajadas. El nuevo funcionario se prevé que esté en funciones de agosto a enero del 2025, cuando se efectúe la renovación total de la Judicatura. A pesar que el Pleno del Consejo de Participación tenía hasta el miércoles para pronunciarse, la noche de este lunes decidió que Dunia Martínez es la nueva presidenta con el voto dirimente de Andrés Fantoni. Señor presidente, su voto, por favor. A favor. Con su votación se aprueba el punto 1 del orden del día. Con esto, Álvaro Román, presidente encargado, a alistar maletas, informó Héctor Romero. La Asamblea Nacional aprobó de manera unánime el proyecto de ley derivado de la consulta popular. Con esta normativa se viabiliza el incremento de penas de 13 delitos y la simplificación del proceso de extinción de dominio. Las preguntas de la consulta popular en las que triunfó el sí ya cuentan con un proyecto de ley, pues el Pleno de la Asamblea durante el segundo debate aprobó de manera unánime los textos enviados por el Ejecutivo. Esta ley cuenta con 24 artículos, los cuales disponen el incremento de las penas de 13 delitos y la simplificación del proceso de extinción de dominio. Los miembros de la comisión que trató la reforma señalaron que la Asamblea cumplió con el mandato popular. Hemos escuchado la voz del pueblo ecuatoriano el 21 de abril de 2024, que dijo basta a la delincuencia en este momento oscuro que nos encontramos en la República, basta a la corrupción y a las mentiras. Este cuerpo normativo establece las siguientes modificaciones.
El terrorismo actualmente se sanciona con una pena de entre 10 y 13 años de prisión. Con la reforma se propone una sanción de entre 19 y 22 años. La delincuencia organizada pasaría de tener una pena de entre 7 y 10 años a sancionarse con 22 y 26 años de reclusión. El asesinato y sicariato incrementarán sus penas con hasta 30 años de prisión. La minería ilegal actualmente se sanciona con entre 5 y 13 años de prisión. Con la reforma se castigará con mínimo 16 y máximo 30 años de cárcel. Una de las pocas modificaciones que recibió este proyecto guarda relación con la ley de extinción de dominio, misma que ya no requiere de sentencia ejecutoriada. Y se aceptan las excepciones que se plantean en el proyecto, que tienen que ver con la delincuencia organizada para poder instaurar sin sentencia ejecutoriada contra quienes están en grupos de delincuencia, narcotráfico, y ahí hemos incorporado a estas personas que con terno y corbata pululan en las instituciones públicas y los delitos contra el Estado, concusión, cohecho. Pese a las observaciones realizadas por Fiscalía, la ley también reduce el plazo de indagación y verificación preliminar de bienes a 30 días para efectuar la extinción de dominio, informó Álvaro Terán. Delincuentes amenazan a propietarios de casas para arrebatarles sus propiedades y se están tomando casas en zonas cerradas con rejas para hacerlas centros de acopio. Ponen cámaras de videovigilancia por todos los lugares. De un momento a otro se adueñan de la calle. Este martes a las 22 horas en la noticia Emisión Estelar les presentaremos un informe sobre aquellos que están siendo desplazados por el AMPA. Llegamos al fin de esta emisión informativa, queridos amigos. Siempre es un placer que nos acompañen el día de mañana con más noticias, por supuesto.